Mar Perellada es una psiquiatra de reputación internacional, especialista en el trastorno del espectro autista. Actualmente preside la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Especialidad de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia, un área en la que ha trabajado desde hace 20 años. Complementa el ejercicio clínico en el Hospital Gregorio Marañón con la investigación y la docencia universitaria. Su aproximación a los trastornos mentales graves desde la neurobiología ha permitido hallar el origen genético de muchas enfermedades. Hoy, en Vidas Cruzadas, la psiquiatra Mara Perellada. Mara Perellada, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Este año se ha aprobado la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia y tú estás de presidenta de la Comisión Nacional para desarrollar ese programa formativo. Quería preguntarte qué novedad representa esto. Bueno, es una novedad un poco viejuna ya, porque realmente tenemos el triste mérito de ser de los pocos países de Europa, me ha salido pobres, yo creo que con buen criterio, que no tenemos especialidad. Toda la vida hemos repetido el mantra de que éramos el único junto con Rumanía. Al ampliarse Europa, como si dijéramos, hay un par de ellos más, pero de ese calado. Entonces, es una cosa curiosa porque en España hay personas que nos llamamos psiquiatras de niños y adolescentes, tenemos una asociación española de psiquiatría del niño y adolescente que tiene más de 50 años, pero nunca se ha formalizado, nunca se ha regulado la formación, como ocurre en todos los países civilizados. Entonces, claro, eso tenía una repercusión de una formación absolutamente heterogénea, dispar, donde los que nos dedicamos a esto, pues hicimos psiquiatría y luego nos formamos como pudimos, pues a veces aquí mismo y otras veces yéndonos al extranjero, pero cada uno, bueno, pues dedicándose un poco a formarse según sus intereses. Entonces, el cambio es cualitativo y bestial, hay una masa crítica importante de gente que se dedica a esto, pero vamos a poder ahora empezar a hacer un programa formativo como el resto de las especialidades en medicina, ¿no? En España realmente tenemos un sistema de formación médica muy bueno, muy privilegiado, con médicos especialistas que se cotizan mucho a nivel mundial, y nos faltaba el tener una especialidad que regulara y que unificara la formación de los profesionales. Entonces está muy bien porque hemos ganado un año, además tenemos una formación. Hasta ahora la formación de médicos es 6 años, más un examen competitivo, más luego 4 años de especialidad, que ahora van a ser 5. Con lo cual, mínimo te pones en 11 o 12. Y hace falta, porque la especificidad de los niños respecto a los adultos o a las personas con adicciones de drogas, en cuanto a lo que es el desarrollo, la influencia de los factores ambientales, sociales, familiares, es bestial. Entonces, yo creo que estamos en un nivel de país que necesitamos esa formación. ¿Y qué diferencia el cerebro de un niño y el de un adolescente del de un adulto formado? Bueno, pues yo nunca he entendido por qué la gente se quiere dedicar a los adultos. O sea, realmente los niños tienen una plasticidad cerebral y una dinámica que es tanto biológica como psicológica como social, que es increíble. Yo me he dedicado siempre a trastorno mental grave. Tú puedes tener un adolescente con un problema gravísimo, con una crisis bestial, psicótica, de cualquier tipo, y es verdad que a veces es tristísimo y la evolución ya pues la marca el inicio precoz y es una evolución muy negativa. Pero hay veces que hay unas evoluciones absolutamente espectaculares. Entonces, pues esa gracia, ¿no?, de influir o impactar en la vida de la gente. Es un cerebro donde, sobre todo en el niño, ¿no?, en los 6 primeros años de vida, que es cuando sabemos que, por ejemplo, la atención temprana, que es cuando hay niños con problemas del neurodesarrollo, cuando hay que hacerla, puede producir cambios. Esos cambios, una vez que se estructuran, o sea, en ese momento el cerebro tiene mucho de funcional y se cristalizan, estructuran pues los distintos circuitos y las distintas conexiones, donde por supuesto que hay un marco que es el límite de lo biológico de cada uno, lo que puede, y eso marca mucho, pero también hay una posibilidad de cambio que no hay después. La adolescencia siempre decimos que es como una segunda oportunidad, porque hay pues una influencia hormonal y hay una poda de conexiones que no se utilizan para especializarse más las que se utilizan. Entonces es un momento como de gran oportunidad de reestructurar dentro de un margen, ¿no?, pues algunas funciones. Entonces es apasionante. Luego ya yo siempre escribí una editorial hace mucho tiempo que se llamaba ¿Por qué después de la adolescencia solo hay psicogeriatría? Luego ya es estático. No es cierto, ¿no? Hay cosas que se curan.
pero bueno, en un sentido sí. Los que hemos estudiado carreras más humanísticas, leíamos estos libros de los años, de los años 80 y 90, que hablaban de que la adolescencia era, por lo menos, una creación cultural del siglo XX, ¿no? Que la adolescencia, como una etapa diferenciada de la vida entre la niñez y la vida adulta, no existía realmente como tal, sino que proviene de esa época de posguerra en Estados Unidos, donde se incentiva pues, esa elasticidad un poco, pero claro, lo que sabemos entonces es que eso sí que es una realidad biológica, que no es un invento cultural, ¿no? Absolutamente. No hay nada que sea unívoco. Evidentemente, tú puedes categorizar luego la realidad como quieras y clasificarla como quieras, ¿no? Pero cuando te dedicas a ver personas, niños, luego adolescentes, luego adultos, te das cuenta de que hay unas diferencias que, hombre, hay que tener una aproximación muy burda para pensar que puedes ignorarlas. O sea, más bien al contrario, lo que piensas es que antes de la época ya más moderna, lo que se hacía se ignoraba las posibilidades, las capacidades y las diferencias de la infancia y de la adolescencia, y que, que se puso en su sitio marcando las especificidades. A lo mejor en algún momento nos hemos pasado de frenada, como en todas las cosas, ¿no? Y pues también hay que saber en qué marco te estás moviendo en cada momento. Pero una cosa que repetimos siempre que defendemos la especialidad de psiquiatría infantil es que el niño no es un adulto en chiquitito, es un poco diferente, es otra cosa y tiene una riqueza y una plasticidad única. Y la adolescencia con la pubertad es que quien no quiera verlo, pues hay un desarrollo biológico casi completo, un desarrollo cognitivo prácticamente completo, la capacidad realmente está en su máximo de capacidad de comprensión, de razonamiento, lo que siempre decimos la sustancia gris, ¿no? Pero pues otras funciones fundamentales, ¿no? Como atemperar, como hacer un poquito pues esa memoria de trabajo, el director de orquesta cognitivo, de decir, cuándo interesa el impulso, cuándo interesa el razonamiento. Eso viene un poquito después y eso no hay más que observar. ¿Cuándo termina la adolescencia? Sí, entiendo que no se puede poner una cifra específica, pero aproximadamente. No digo socialmente, que acaba a los 30 años en España. Hacia los 20. Hacia los 20, digamos. Más o menos. O sea, a partir de los 20 hay una capacidad, ¿no? de controlar los impulsos, de que se imponga un juicio más razonable. Y eso, que se supone que el máximo de sustancia gris es previo. Lo que pasa es que luego hay una sustancia blanca que es la que refuerza los circuitos, que es la que conecta y da fuerza a determinadas conexiones, que es un poquito más tardía, se dice a veces hasta los 30 o así, ¿no? Pero de alguna manera por ahí. Y según para qué cosas, claro, y también según el contexto. Claro. Decías antes que tú te has especializado en trastornos graves y, si no me equivoco, durante los últimos 15 años has estudiado sobre todo el trastorno del espectro autista. Desde una óptica, y corrígeme en cualquier momento que quieras si me equivoco o lo expreso mal, digamos, biologicista o desde el punto de vista de la neurobiología. ¿Y esto en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre esta aproximación y otras aproximaciones? Claro, en el caso específico del autismo, realmente uno puede tener aproximaciones sociales, psicológicas o del tipo que quiera, ¿no? Pero si uno va a lo que es el origen, a lo que es la etiología, las causas, no hay aproximación diferente posible que la biológica a día de hoy. ¿Qué pasa? Que hace 40 años, hace 50 años, cuando se empezaron a describir estos niños que estaban ajenos al mundo social, que no entendían, ¿no?, lo que había más allá del mundo inanimado, material, hubo distintas escuelas y entonces había quien atribuía ese tipo de comportamiento a una crianza fría, se hablaba de madres refrigeradoras, a problemas de las relaciones vinculares tempranas, ¿no? Pero eso ya se ha desestimado hace mucho tiempo, entonces no es cuestión de qué aproximación. Si uno estudia el origen y las causas, no queda otra que ver la neurobiología. Otra cosa es que luego uno quiera estudiar los aspectos sociales o psicológicos o culturales del autismo, ¿no? Porque evidentemente, claro, tener un cerebro conformado de una forma diferente, que al final es de lo que se trata, pues conlleva a una trayectoria vital, psicobiográfica y de todo tipo diferente. Seas muy inteligente o lo seas poco, porque dentro del espectro
autista hay toda la gama, ¿no?, de capacidades intelectuales. Eso que te digo, una pregunta que te quería hacer, y perdona que te interrumpa, pero ya que has salido, ¿cuál es la relación entre el autismo y la discapacidad intelectual? ¿Hay una relación directa o mucho menos directa, o hay mucho menos solapamiento de lo que se podría considerar? Hay solapamiento, hay mucho solapamiento, pero a nivel de... Los trastornos del espectro autista hablan de una conformación diferencial. Entonces, en esa situación es mucho más frecuente que además haya una discapacidad intelectual. Entonces, tal y como lo definimos hoy en día, hablamos que más o menos un 30% de las personas con TEA, con trastorno del espectro autista, tienen discapacidad intelectual. Porque de alguna manera hay un origen común, hay una conformación distinta del cerebro, que en el caso de la discapacidad intelectual de forma como más contundente se puede decir de una forma anómala, ¿no?, de desarrollo. Entonces, es muy difícil tener una gran discapacidad intelectual y no tener comportamientos autistas. Pero luego ya en terrenos intermedios la relación es muchísimo más multifacética. Si algo caracteriza al autismo a nivel cognitivo es que las habilidades son muy heterogéneas. Eso es mucho más típico del autismo que la discapacidad. Es decir, puedes tener una persona que tenga a nivel de habilidades verbales o a niveles de visoespaciales una capacidad por encima de la media, pero que luego tenga unas capacidades de otro tipo, manipulativas o de comprensión de la realidad distinta. Eso sí que es súper característico del autismo y eso no lo encuentras en otros lados, ¿no? Es esa irregularidad de capacidades y eso da lugar a muchas dificultades, porque más o menos, en general, cuando te relacionas con la gente, te haces una idea de cuál es su nivel de capacidad, te ajustas, y dices, bueno, para que me entienda, para que no me entienda, vas y haces como una estimación. Pero en el caso del autismo, como hay esa disparidad, esa es una de las primeras fuentes de desajuste, desde los propios padres a los propios profesores, que dicen, con lo que sabe de historia, con la memoria, con que sabe todo, lo que no hace bien es porque no le da la gana, y es un vago, y entonces se generan ya pues una serie de círculos viciosos, ¿no?, de expectativas y de... Esto es lo que la cultura popular representaba el personaje de Dustin Hoffman, ¿no?, en Rain Man, ¿no? Este personaje claro, que cuenta cartas con una gran habilidad, pero tiene una gran incapacidad para otro tipo de gestiones sociales mucho más elementales, ¿no? Mucho más elementales y muchísimo más funcionales e importantes, claro. Sí, ese es un prototipo. Claro, en el mundo del autismo siempre decimos que si conoces un autista, conoces un autista, claro, porque luego hay una diversidad y una variabilidad bestial. Pero efectivamente, eso es lo que se llaman características savant, ¿no? Antiguamente se decía el tonto de salón, que sabe muchísimo de una cosa o que te puede decir, le dices el día de tu cumpleaños y te dices, pues naciste el martes. Y eso es real. Pero eso es un 10-20% de los autistas los que tienen alguna capacidad extraordinaria. La gran mayoría, si algo tienen, son déficits. La mayoría de las cosas son deficitarias. Lo que pasa es que ese tipo de habilidades, si las descubres en la gente, aparte de que dan color a la vida, pero de alguna manera pues pueden ser palancas de aprendizaje, pueden ser salidas vocacionales, pueden ser algo a impulsar, algo a tener en cuenta para incluso aprender otro tipo de cosas, ¿no? Hay músicos increíbles con el oído absoluto, que se dice, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad de una pequeña parte del autismo. Antes hablabas de que el enfoque, digamos, neurobiológico es el único realmente válido en este momento, ¿no? Es ahí donde está la causa. Entiendo que esto también ha sido ¿cómo decir?, una manera de asumir la enfermedad de una manera mucho más saludable, ¿no? Es decir, al momento que uno no responsabiliza al entorno, a los padres, a la familia de un trastorno mental de esas características, esto, bueno, te lo pregunto, ¿ha contribuido a que se asuma de una manera más natural y más...? Muchísimo. O sea, esto es precioso. Cuando empecé hace 15 años, me encontraba a veces en la consulta padres muy culpabilizados, tremendamente culpabilizados por cómo les habían contado o cómo les habían responsabilizado, estigmatizado, señalado, ¿no? Y ahora que sabemos muchísimo, por ejemplo, de las causas genéticas y que en un 15-20% de los casos podemos saber exactamente cuál es el problema que ha causado el autismo en esta persona, sobre todo en los que tienen más discapacidad, el alivio que ves, sobre todo en los padres mayores, es espectacular. O sea, yo he tenido padres pues, de 70, de 80,
que se ponen a llorar en la consulta cuando de repente haces un estudio genético que nunca les habían ofrecido, ¿no? Dicen, es que primero, por mis nietos, o sea, de repente me he relajado porque tiene un problema genético que además es una mutación de novo que yo no transmito, aunque sea genético, con lo cual ya me he relajado. Lo segundo, toda la vida he ido acomplejado por el mundo, ¿no? Pensando que había hecho algo mal en la crianza. Ayuda mucho y ayuda a tener como una especie también de manual de instrucciones. O sea, si tú consigues saber cuál es el origen de lo que le pasa a una persona, pues es la única forma de avanzar en el conocimiento, porque entonces, visto el error, pues ya vas viendo eso que supone, qué consecuencias, qué cascada fisiológica tiene, qué daño va haciendo, ¿no? No ocurre en todos los casos, pero que hay un origen neurobiológico clarísimo. Solo hay algunas excepciones a eso. O sea, si tú coges niños adoptados con una deprivación temprana, que se han tirado 2 o 3 años en un orfelinato frío, donde les han dejado un biberón alterado, que no han tenido un juguete, que no han tenido nadie, pues hacen cuadros muy parecidos, ¿no? Que se llaman cuasi-autismo, que seguramente también tienen una falta de nutrición durante el embarazo y otros factores biológicos, ¿no? No es casual que a lo mejor estén en los orfanatos, pero hace falta una gran deprivación de lo normal para que una persona desarrolle así. Si no, los niños pueden tener un padre enfermo, pueden tener un padre frío, tienen millones de oportunidades sociales, vitales. Es natural relacionarse, ¿no? Y aprender a comprender. Y también hay un solapamiento con otros trastornos, con esquizofrenia, o con, no sé, con brotes psicóticos que puedan tener. ¿Esto también sucede? Con esquizofrenia, menos. Es un cerebro vulnerable, el cerebro de la persona con autismo, y lo que sobre todo hay muchísimas veces es comorbilidades como la ansiedad, como la depresión, problemas de comportamiento también, a veces episodios psicóticos, efectivamente en la adolescencia. 70% de las personas con autismo a lo largo de la vida tienen un trastorno mental que se pueda diagnosticar. Hay algunos como más claros, ¿no? Pues una persona con mucha discapacidad es frecuente que tenga problemas de comportamiento, lo cual tiene su parte de lógica. Aparte de la biológica, claro, si tú no tienes lenguaje y no te puedes comunicar, cuando tienes un malestar que puede ser que te han cambiado el educador y te trata mal o que te duele una muela, pues te comunicas como puedes y a veces es a mamporrazos, ¿no? Pero también, claro, la transición a la vida adulta. Imagínate un adolescente inteligente que de repente llega a la adolescencia y dice, yo lo voy a tener difícil para encontrar pareja, para tener un grupo de amigos como todos estos, es que me rechazan, es que no encajo. Bueno, pues eso, si lo añades a unas limitaciones psicológicas para adaptarse a la realidad, pues es una fuente de ansiedad y de cuadros depresivos importantes, ¿no? Y entiendo que uno busca el atajo con, no sé, sustancias, alcohol, ¿no? Esos... Fíjate, los estudios lo que dicen es que en la adolescencia hay menos consumo de sustancias que en la población normotípica, que se llama ahora, ¿no? Porque de alguna manera están más protegidos por esa menor inclinación social, por el paraguas familiar y demás. Pero a partir de la adolescencia tardía, el alcohol y los porros pueden ser un problema. Claro, es un recurso para intentar encajar, para intentar adaptarse, para relajar esas dificultades sociales, ese no entender qué es lo que quiere cuando me dice esto o cuando levanta la ceja, ¿no? Porque al final es esa dificultad de comprender las claves sociales, es entender en la interacción solamente las palabras, imagínate. No entender nada más. Y esta definición del trastorno del espectro autista, claro, el espectro hace referencia a una mayor amplitud a lo mejor, de lo que cabía antes en esa definición, ¿no? Claro, esto a pesar de ir buscando una base, una raíz científica, tiene una parte de... ¿cómo decir?, de articulación desde las sociedades médicas, ¿no? Me imagino, donde se abre y ahí cabe más gente dentro de esa definición, ¿no? Me suena que ahora hay un problema con la definición también de esquizofrenia, ¿no? Que es una cosa que está por decirlo así, en disputa, no sé si es el término correcto, y que de eso depende que haya más gente o menos gente diagnosticada también, ¿no? Que aumenten los diagnósticos en cuanto amplías la definición, por ese problema que tienen los trastornos mentales de que no podemos... No sé, no es un cáncer que uno ve o analiza y puede hacer una biopsia, ¿no? Sino que es un diagnóstico mucho más complejo.
¿no? Sí, es más complejo y es menos objetivo. O sea, de alguna manera, al final uno clasifica la realidad. Entonces, en base a pues, estudios neurobiológicos, de qué síntomas se juntan con qué, pues vas acotando. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en el caso del autismo, tú diagnosticas unos comportamientos y sabes que a lo mejor la causa es un gen que tiene mal en cómo conforma la cromatina, que es alrededor de donde se pone el DNA. O sea, que es como una locura. Pero al final es intentar ver, bueno, ¿qué define a estas personas? Y entonces hacen grandes consensos de expertos. En un determinado momento se dice, bueno, lo que define a un tipo de discapacidad concreta es la dificultad en la comprensión del mundo social, que eso es lo sine qua non del autismo. Vale, ¿con qué se asocia esto habitualmente? Y entonces se definen pues, una serie de características y se van haciendo estudios a ver si realmente evolucionan, el pronóstico o no. Pero claro que es una realidad un poquito cambiante y cuando los padres se aferran, es que a mí me han dicho que es un trastorno del espectro autista, pero en el otro lado un trastorno generalizado, hay que hacer un poquito de pedagogía, de explicar que al final bueno, es una forma de clasificar la realidad, ¿no? Con lo observable. Entonces, esa es una de las complejidades, efectivamente, de la psiquiatría. ¿Qué pasó? Que cuando se vio que esos problemas de comprensión del mundo social, que se habían diagnosticado en niños muy, muy incapaces, ¿no? Que estaban en una esquinita ahí sin relacionarse con nada, era el mismo problema, el mismo fenómeno que pasaba en gente de alto funcionamiento. El núcleo era el mismo. Lo que pasa que la manifestación era diferente en función de la inteligencia, el lenguaje y demás. Y por eso se amplió el concepto, para realmente poderlo identificar, porque si no defines el concepto tampoco lo identificas. Si dices, esta persona desajustada, rara, ¿qué le pasa? Bueno, si consigues llegar a la conclusión de que su dificultad es que no comprende, no sabe expresar y no sabe entender las claves sociales, entonces cuando hablas de TEA. Y se amplió sobre todo por ese lado, para dar cabida a personas sin discapacidad. ¿Tiene algún riesgo estas ampliaciones? Es decir, no corremos el riesgo de, si tenemos un test, digamos, demasiado sensible, a que haya muchas personas, que haya, digamos, un espectro demasiado amplio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo, por ejemplo, jamás uso los datos de prevalencia americanos de Estados Unidos, porque ellos hablan de 1 de cada 53 nacidos vivos con un trastorno del espectro autista. A mí me parece una barbaridad. Es una sobreinclusión de casi cualquier trastorno del neurodesarrollo. Y eso tiene a veces que ver con intereses incluso económicos en Estados Unidos. ¿Por las farmacéuticas? No, sobre todo ahí tiene que ver con el tipo de ayudas. O sea, por ejemplo, hay una ley federal de educación que favorece mucho, da muchísimas ayudas a los niños con un diagnóstico TEA, porque las familias han hecho mucho lobby, por ejemplo. Entonces, si unos padres tienen un niño con una gran discapacidad o con una discapacidad, dicen, a mí que me diagnostiquen TEA. A mí que no me digan discapacidad intelectual sin especificar, porque yo lo que quiero... Entonces eso es una perversión un poco del sistema y sesga, ¿no? Entonces hay ese peligro, hay el peligro de... Claro, hay todo un movimiento en contra ahora mismo, ¿no? Los ASPIs, que dicen, yo tengo un trastorno de Asperger, pero a mí no me digan que tengo un trastorno, es otra capacidad diferente, no es una discapacidad. Claro, ahí normalmente los que somos clínicos decimos, para diagnosticar un trastorno tiene que haber disfuncionalidad. En Palo Alto, en California, hay muchísima gente que si la llevaras a otro lado sería un TEA, pero están en su nicho y tienen su funcionalidad y son capaces de tener la autonomía que un adulto debe tener, su familia, su trabajo tal, y tú no puedes diagnosticarle de TEA. Ahora, es una persona con una inflexibilidad que a lo mejor la transportas a otro sitio y ya hay una disfuncionalidad, pero tú no puedes llamar un trastorno, un TEA, a cualquier rarito, a cualquier friki, a cualquier atípico. Menos mal que hay atipicidades y diversidad, sí, efectivamente. Si no es que sería un rollazo, ¿no? La vida. Entonces, claro que hay un peligro, ¿no? De sobreincluir. A mí me da un poquito de miedo, a veces con esto, que las personas de alto funcionamiento que reclaman el no ser identificadas, al final son las que más escuchas, porque las personas con discapacidad no pueden tener voz más que a través de sus padres o cuidadores. Y entonces a veces tienen un poquito demasiada influencia. Entonces es más peligro quitar el diagnóstico que ponerlo en exceso. Es que tú, ¿para qué? Pues si tú no buscas un diagnóstico, no tienes ningún problema, nadie te diagnostica, ¿no? Ya. O sea que tampoco hay que hacer demasiado... Y se habla también de las causas sociales que pueden tener las enfermedades, los trastornos mentales, ¿no?
Entiendo que hay una corriente más epidemiológica, ¿no? de esos trastornos y que se pregunta por qué hay más esquizofrénicos en el Reino Unido de los que hay en España, ¿no? Ya. A ver, hay prácticamente todas las enfermedades mentales tienen influencia biológica y ambiental, ¿vale? Lo que pasa es que en algunas la influencia biológica es pues, muy imprescindible, evidente, ¿no? muy evidente. Sí. Entonces, lo que te puede condicionar el ambiente es la mejor o peor evolución. Por ejemplo, decías tú la esquizofrenia. Pues la esquizofrenia antes se decía, hay igual en todos los sitios del mundo. Bueno, ahora se sabe que no, pero también se va sabiendo por qué. Por ejemplo, el desarraigo social hace que uno manifieste mucho más síntomas. Tú puedes tener una esquizofrenia en un entorno pues más o menos protegido y contenedor y a lo mejor no es tan disfuncional. Una esquizofrenia evoluciona mejor en un pueblo de la India que en un barrio de Londres. La exposición a los tóxicos, la soledad, la nula red social de contención, ¿no? Pues todo eso se retroalimenta. Luego hay otro tipo de cosas, evidentemente la depresión, hay algunas depresiones absolutamente biológicamente determinadas y luego hay muchas depresiones reactivas. Y si ya nos vamos al terreno del malestar psíquico, entonces ya es otra historia, que es lo que ahora se intenta legislar, pero es que no se habla de enfermedad mental, o sea, la enfermedad... Y ahora que hablamos de depresión y de depresiones reactivas, tenemos mucha tendencia pues a buscar también el diagnóstico o bien para buscar una posición prevalente en la sociedad como una víctima. Y la gente sabe o está dejando de saber aprender a vivir con, no sé, con el dolor o con un dolor temporal. Es decir, si una persona pierde a un ser querido, claro, eso es normal estar deprimido. Lo anormal sería no estar deprimido, ¿no? En cierto modo. Depende de lo que llames deprimido, claro, pero es que eso no es estar deprimido, eso es tener un duelo y eso no es un trastorno. Luego hay trastornos que es un duelo patológico, claro, si a ti se te muere un ser querido, un padre, una madre, y 3 años después te sigue condicionando la vida, pues eso ya es un trastorno. Pero tener un periodo de adaptación, un periodo de malestar, de llorar, de no dormir, eso no es un trastorno. Ni nadie... A ver, y ni los clínicos quieren diagnosticarlo. Si algo ocurre, a lo mejor en otras sociedades no. En España sí lo que hay es pocos psiquiatras y psicólogos para las prevalencias que hay. Todavía hay mucho más infradiagnóstico que sobrediagnóstico. Puede haber gente que utilice, ¿no? O que, sobre todo, que utilice mal el lenguaje, ¿no? Y diga, estoy deprimido. Bueno, estoy deprimido. Yo cuando oigo hablar de la depresión postvacacional, me parece que hace un daño a la disciplina. Eso ni es depresión ni es nada. Otra cosa es que tengas un síntoma, ¿no? Una depresión es algo muy serio. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién se suicida? Sobre todo los deprimidos. Es que no hay mayor fuente de malestar. Tú puedes tener un cáncer, un dolor horroroso y la mayoría de la gente no se suicida. La gente que se suicida, luego hay una parte con drogas, alcohol, pero la mayoría son depresiones. El sufrimiento de la depresión no tiene parangón. Entonces, frivolizar con eso... Sí, en cierto modo es una enfermedad mortal en ese sentido, ¿no? Absolutamente, claro. Los pacientes que nos fallecen a los psiquiatras son por suicidio o por heteroagresividad a veces, ¿no? O por riesgo de accidente. Pero es el dolor que más hace que uno vaya y atente contra su vida. Entonces, claro, frivolizar y decir, no, es que estoy deprimido, es que he perdido el trabajo. Bueno, puedes deprimirte, puede hacer de factor desencadenante una situación ambiental, pero luego hay que ver si estás deprimido o estás en un periodo adaptativo. Sí, pero que la gente tiene razón, no dice más estoy deprimido que estoy triste. Es una frase que se utiliza menos. Claro, pero efectivamente decías, claro que de alguna manera el nombrar todas estas cosas con palabras que tienen el correlato clínico, como si dijéramos, te hace pensar que es que, bueno, pues que estamos educando una sociedad bueno, sin tolerancia al sufrimiento, a la frustración, a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, vale, hay un puntito, ¿no?, de eso, pero no es lo que vemos en la consulta, si es que no llegamos a lo grave. Y cuando hablas de que hay un infradiagnóstico en España, ¿esto también se aplica a los niños? Que claro, también ha habido unas, no sé si hay una, o por lo menos una diagnosticación exponencialmente mayor hace 30 años, pues del síndrome de déficit de atención, hiperactividad, por ejemplo. ¿Eso se diagnostica
de una manera sistemática en los colegios o es a través de consulta? No, eso se debería diagnosticar en consulta, porque ahí sí que justamente en este trastorno probablemente convivimos en una situación en que en determinados ámbitos se sobrediagnostica, aunque de forma global todavía se infradiagnostica, porque hay un estigma asociado a cualquier cosa, ¿no? Claro, si uno tiene déficit de atención y concentración, eso no significa que tenga un TDAH. La atención es la función cognitiva más frágil que hay. O sea, a mí me duele una muela o he dormido mal y atiendo una clase un poquito difícil y pierdo la concentración a los 10 minutos. Si tengo un malestar psíquico, si estoy pensando que voy a ir al patio y me van a hacer bullying o que no voy a saber con quién hablar y que voy a estar, pues no me concentro en clase. O sea, un déficit de atención hay que hacer un diagnóstico diferencial de qué es lo que le pasa a esta persona, sobre todo si no se acompaña de hiperactividad y otras cosas. Entonces a veces se frivoliza y ahí sí. Y a veces hay presión de los padres porque hay medicaciones que resulta que van muy bien para el déficit de atención. Y muchos de nosotros las hemos utilizado en la carrera para concentrarnos y las... Bueno, pero eso no es el TDAH, es distinto. Entonces todavía en los colegios se minimiza a veces. Y ya te digo que en algunos estamos llegando a datos de prevalencia como los americanos, que en algún momento dado, cuando diagnosticaban los pediatras en 10 minutos, pues tenías en algunos colegios un 30% de los niños con medicación. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Hay que hacer una valoración, efectivamente. Es que la causa más frecuente de que un niño no se concentre es que le pille grande el contenido académico, que a lo mejor es que no es tan listo y ha llegado a bachillerato y es que ya nada más, o que tiene otro problema de otro tipo, una dislexia, un problema emocional, ¿no? Pero el TDAH es una realidad que antes, ya hace muchos años, se llamaba disfunción cerebral mínima y que afecta a un 5% de los niños y que impacta muy negativamente en su desarrollo de una forma innecesaria, que tratándolo puedes, bueno, pues evitar mucha secuela, ¿no? A nivel psicológico y emocional. En España ha estado, bueno, ahora es imposible que haya nada en el centro aparte de la guerra, pero durante los últimos meses se había colocado en una posición menos periférica el debate sobre la salud mental. ¿Cómo ves este protagonismo que ha adquirido la salud mental como parte del debate público? ¿Crees que era necesario? Yo creo que era necesario. Creo que hay que tener cuidado y eso no debe ser una realidad en todos los momentos históricos, quizá, pero creo que aquí era necesario porque todavía cuando uno compara los recursos humanos, por ejemplo, puestos para tratar la salud mental de la población, estamos en una precariedad bestial. Como ejemplo, ¿no? Hace 40, 50, 40 años, en los años 70 se hizo una gran reforma psiquiátrica porque efectivamente había mucho enfermo mental grave en manicomios, los manicomios tenían en los psiquiátricos, ¿no? Unas condiciones espantosas y entonces de alguna manera se hizo una reforma psiquiátrica para intentar tratar a la población con enfermedad mental grave, no esconderla y tratarla de forma digna. ¿Qué ha pasado? Que no se han puesto recursos al servicio de esto. Entonces, ha habido pues un movimiento muy antipsiquiátrico renovado en el sentido de pues que hay un abuso de determinadas prácticas psiquiátricas, de medicación, de ingresos y demás. Y a quien más nos irrita esto es a los psiquiatras, porque dice, si yo lo que no quiero es ingresar a la gente, si yo lo que quiero es que puedan ir a un centro de día, que no tengan que estar en un hospital cerrado, pero que tampoco estén en una casa con unos señores de 80 años cuidándoles si tienen una enfermedad grave, que puedan tener una residencia donde vivir, que se dé la dignidad adecuada. Entonces, no se han puesto recursos a una idea muy buena y entonces estamos en una situación un poquito, pues que ya no están en los hospitales psiquiátricos, pero están en la calle y están desatendidos. Tú vas a Nueva York, yo estuve allí un mes viendo una cosa que se llama Project Help, que llevaba Rojas Marcos, y que era como una especie de ambulatorio psiquiátrico en furgoneta. El 60% de los homeless tenían una enfermedad mental grave. Sí, entonces, yo hice allí mi doctorado sí, así es. Y de los homeless, y claro, lo de verlos en el metro. Nosotros íbamos con la camioneta dando la medicación, escribiendo, cuando se ponían muy mal y se ponían en riesgo llevándolos a los hospitales, porque es que es una barbaridad. Entonces, ha habido como un péndulo, ¿no? Que es muy típico, no sé si de todos lados, pero aquí somos muy de esto. Entonces, el que se haya puesto en el foco, el que se hable de las necesidades, de los recursos, la barbaridad de la pospandemia y la salud mental de los adolescentes, que ha sido
bestial. Esa es la única patología que realmente ha tenido un incremento bestial post-pandemia, la salud mental en adolescente. Hemos triplicado las necesidades de camas en un año. Entonces, yo creo que es necesario para intentar, bueno, pues poner recursos y organizar las cosas un poquito mejor, y luego ya pues tampoco tiene que tener tanto protagonismo, seguramente. Pero entiendo que tampoco vale cualquier reforma, ¿no? Y recuerdo que hubo una polémica polémica, digamos que la propuesta, el proyecto de ley que hizo Podemos fue muy criticado por la Asociación Española de Psiquiatría, ¿no? Quizá un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Que atribuía todos, si no me equivoco, como que atribuía todos los orígenes y todos los males a las condiciones sociales, ¿no? Absolutamente, ignorando pues eso, que en países con más riqueza, con mejor estatus social, hay igual o más patología, ¿no? Entonces, porque estaba muy mal planteada. Primero, desde la sociedad se consideraba estigmatizante el hecho de tener que hacer una ley específica para algo, ¿no? Para una patología como puede ser cualquier otra patología. Pero desde luego, además, es que la forma de afrontarlo era una barbaridad. Estaban hablando de malestares psíquicos, no de enfermedad mental. Entonces era todo un error de concepto. Y otro debate que tenemos ahora muy vivo también en España sobre la famosa ley trans. Claro, aquí vamos a tener una situación digamos, análoga en el sentido a lo que hablábamos anteriormente, a que el diagnóstico ya no va a hacer falta el diagnóstico de dimorfismo sexual para poder hacer un cambio de sexo en el registro. Esto, tú que conoces bien las mentes de los adolescentes, ¿es sensato darle tanto poder a un adolescente que, claro, yo no sé lo que es... Uy, creo que me tapaba el micrófono. No sé lo que es ser una persona trans o tener la sensación de estar en el cuerpo equivocado, pero sí conozco la sensación de ser un adolescente, que es una persona llena de dudas, que no tiene ni idea de nada, que un día siente una cosa y otro día siente otra, pues eso, con una sensibilidad muy fluctuante. Entonces no sé cómo desde la psiquiatría, y especialmente desde alguien que es especialista en adolescentes, ¿qué riesgos o qué ventajas podría tener el aprobar una legislación que sea tan permisiva con su palabra? A ver, yo creo que has utilizado palabras clave. ¿Es sensato? Pues si la respuesta era de sí o no, te diré que no. Si hacemos una ley, si es demasiado permisiva, es un problema. Es un problema. Claro, aquí nos metemos en el terreno de lo polémico, de lo farragoso, que menos mal que, bueno, pues a mí no me compromete especialmente. Yo de alguna manera lo tengo un poquito más fácil porque soy médico. A mí lo que me interesa especialmente y sin ninguna duda es el sexo biológico, y es lo que les digo a mis adolescentes. Yo de género no entiendo. El género es una construcción. Pues una serie de estereotipos, de funciones que en distintas sociedades, en distintas personas, para ti y para mí, es algo diferente. Entonces, a mí me parece muy escurridizo. El sexo yo lo necesito para poner tratamiento farmacológico, yo lo necesito para, bueno, pues tomar decisiones, porque sé que las enfermedades tienen distinta presentación. El género es un debate de otro tipo, es un debate más social. El niño, el adolescente, la mayoría, claro, ahí yo no me voy a poner ahora límites, ¿no? Ni cribas, pero claro, cuando algo se va un poco de mano, más allá de lo sensato, el riesgo es sobreincluir. Y entonces en la consulta sí que ves, ¿no? Gente que lo que tiene es problemas de identidad general, y en un determinado momento el que algo esté mejor visto, ¿no? como bueno, pues una diferente identificación de género o lo que sea, pues puede ser bueno, pues una salida más digna que otras. Entonces, claro que hay riesgos y los vemos ya. Vemos, bueno, pues las asociaciones de estas personas que han tomado decisiones irreversibles, de las que luego se arrepienten y no son fáciles de desmontar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un debate que necesita muchísima profundidad, donde el elemento primero a debatir es a diferenciar absolutamente el sexo del género. Son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, yo nunca he entendido por qué a mí, para rellenar un papelito para ir al supermercado, tengo que decir ni mi género, ni mi sexo, ni mi estado civil.
Ahora, para ir al médico sí, tengo que decir mi sexo biológico. Entonces, esto de la autodefinición, pues en el sexo no es autodefinición, eso es biología y es absolutamente igual de digno y de respetable, seas XY, XX o XXY, que los hay también, o XY, ¿no? Y eso es una condición biológica, un dimorfismo que creo que forma parte de nuestra especie. Y luego el género es otra historia, que no tiene nada que ver, donde yo creo que el mayor bien que podríamos hacer es abolir el concepto. Es que yo no me tengo por qué definir, es que yo tengo rol de hombre, de mujer, claro, es que yo no sé para ti qué es esos mujer. estereotipos en distintos, claro, ¿no? es que Sí. no. Si soy es sensible, que, tengo un rol, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Es imposible ponerse de acuerdo. Puede haber tantos géneros como individuos. Entonces, clasificar o legislar eso. Entonces, claro, la adolescencia decíamos antes, ¿no? Se puede tener una capacidad de razonamiento absoluto, pero no una capacidad para ver el futuro, para anticiparse a riesgos, para modular, ¿no? Distintos intereses propios. Y claro que es un riesgo. A mí me parece un riesgo. Conocemos algunas consultas a nivel nacional donde uno llega al endocrino y sale de la primera consulta con un tratamiento hormonal. A mí eso me parece una barbaridad. Es querer arreglar a lo mejor una situación de desigualdad o de estigma que hay que resolver con una solución que te va a dar otra serie de problemas, pues no menores a lo mejor. Claro. Y para cerrar, ahora que también se está hablando mucho de reforma educativa, ¿qué debería hacerse con la educación especial? Que este ha sido un debate que está muy en el centro también de nuestro debate sobre educación. Has decidido que me moje. Sí, nada se ha utilizado en tu contra. No, a ver, ¿qué hay que hacer con ella? Cuidarla, financiarla y darle muchos recursos. Entonces, ha habido muchísimo movimiento por la inclusión y nadie puede estar en contra de la inclusión, absolutamente nadie. Pero a veces lo inclusivo es tener un lugar especializado donde atiendan tus necesidades. Y eso es lo inclusivo porque es lo que te va a dar recursos para luego estar incluido en la sociedad. Entonces, cuando uno tiene unas dificultades demasiado atípicas, cuando está demasiado desviado de la norma, no es cuestión de poner muchísimo dinero en la educación ordinaria para que todo el mundo se incluya. Es que lo más digno y lo más adecuado y lo más respetuoso para personas con muchas necesidades distintas de la media es que se le atienda con los recursos especiales. Hay miles de ejemplos, los que quieras. Por ejemplo, hay niños con un autismo de muy bajo funcionamiento que tienen un problema de sobresaturación estimular. No pueden soportar un patio o un comedor de niños y eso hace que se inhiban, que se retraen más. Y además tienen unas necesidades donde los contenidos de la secundaria es que no les sirven para nada en la vida. Y lo que necesitan es una especialización, unos recursos humanos, una cantidad de atención para aprender a comunicarse lo mejor posible y tener la más autonomía posible, que eso es lo que les va a hacer poder luego estar en la sociedad el rato de instrucción académica. Cuanto más especializado, para algunas personas mejor. Todo el que pueda estar incluido y se pueda beneficiar del ordinario, pues mucho mejor, fenomenal, eso pues está muy bien. Pero ha habido mucho problema, y hablamos antes de la reforma psiquiátrica, yo no sé si es de nuevo de este país o de qué, de intentar negar la realidad que uno no quiere ver a base de legislación. Pues el enfermo mental grave existe y va a existir siempre, por mucho que quiera dignificar y cerrar los psiquiátricos. Y la gran discapacidad existe. Entonces, tú si haces una ley donde solo hay una línea que hable de estas personas, pues estás haciendo un flaco favor, porque al final, bueno, pues estigmatizas, ¿no? Una educación especial que en muchísimos casos es lo mejor que le puede pasar a algunos niños y ningún padre querría tener un hijo en educación especial, pero es que no querría tener un hijo con esas discapacidades. Entonces el problema no es la educación especial, el problema es la discapacidad, ¿no? Y la mejor atención posible. Entonces yo creo que nos hemos ido a un extremo que se está corrigiendo, afortunadamente, pero que muchos padres, muchas asociaciones han tenido que pelear de una forma inaudita, bueno, pues porque lo único que quieren es la protección, la ayuda y la mayor formación de sus hijos, ¿no? Entonces,
pues un poquito este legislar de despacho, ¿no? Que a veces sin la voz en primera persona del que lo necesita o del que sabe o el que lo controla, que está dedicando su tiempo a otra cosa, pues hay veces que chirría un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias. Y para terminar te hacemos la pregunta de rigor, que es: ¿a quién te gustaría que invitáramos? Pues mira, estaría muy bien a lo mejor, encantado. No sé si conoces a Ángel Carracedo, bueno, no sé si dejaría, es un genetista muy famoso, premio de investigación, Jaime I. Ángel Carracedo, pues lo vamos a mirar.